Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional. En la gracia, Dios nos permite poder escudriñar su palabra y de esta manera poder traer a nuestras vidas esperanza para estos días, para estos tiempos donde hay mucha dificultad, donde hay mucho desánimo, desgano. Pero Dios es bueno y quiere que en esta mañana usted escuche su palabra. Para esto quiero iniciar con una ilustración básica. Si usted tiene niños pequeños, si usted tiene sobrinos, hijos o algunos niños pequeños en casa, lo único que sus hijos, lo único que estos pequeños dicen a sus padres es lo que quieren. Y de manera inmediata su papá, su mamá entonces busca proveerle sobre todo. Eh, si usted tiene niños en casa, le dicen, ma, tengo hambre, entonces la mamá de inmediato prepara su leche o prepara algo para que pueda alimentar a su hijo. Entonces, el pequeño no le dice a su mamá, ma, tienes algo para mí, tienes algo para poder comprar porque tengo muchísima hambre o me aguanto del hambre. No, no le dice o no. O yo no conozco casos donde niños le digan así a sus padres, simplemente estos pequeños le dicen a su mamá tengo hambre y mamá de una manera con ese amor maternal empieza a cocinarles y a proveerles algo a sus hijos. De la misma manera, nosotros tenemos un amor perfecto. Nosotros, a pesar de que no somos niños, tenemos muchísimas necesidades. Y tenemos también a un dador perfecto, a un Dios perfecto, quien nos ama y quien nos provee. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 11, capítulo 9, capítulo 11, versículo 9 nos dice, y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Mi amado hermano, la pregunta aquí es, ¿usted qué es lo que necesita en estos momentos? Y usted me puede decir, hermano Kevin, lo que yo necesito es alimento, lo que yo necesito es una casa, lo que yo necesito es salud, lo que yo necesito es para poder pagar la renta de esta habitación, de este cuarto, de donde estoy viviendo. Y yo le haría una pregunta. ¿Usted ya se lo ha pedido a Dios? ¿Se lo ha pedido a Dios de una manera aferrada, de una manera confiada, como un niño le pide a su papá, le pide a su mamá? Ese es a lo que nos lleva nuestro Señor Jesucristo y nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas veces nosotros primero hacemos y si no resulta, intentamos por otro lado. Y si no resulta por ese otro lado para nosotros poder suplir alguna necesidad, entonces ahí recién, como última opción, recién acudimos a Dios. Y esto es una clara evidencia de que muchas veces no confiamos en lo que Dios nos dice en su palabra. Muchas veces acudimos a Dios ya cuando Él es nuestra última opción, pero en realidad Dios debería de ser nuestra primera opción. A pesar de que usted no tenga cuentas en el banco, a pesar de que usted tal vez tenga deudas incluso en el banco o con algún prestamista, a pesar de que tal vez no vea que su trabajo en realidad sea estable o que si va a permanecer trabajando, usted tiene que por prioridad acudir a Dios frente a cualquier circunstancia, porque Dios va a suplir cualquier necesidad que usted necesite, va a suplir lo que usted necesite. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, entonces ahí se convierte automáticamente en hijo de Dios. Y como buen Padre que es nuestro Dios, jamás dejará que un justo mendigue pan. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dios provee de distintas maneras. Tú y yo
siempre vamos a vivir no solamente del sustento material, es cierto que necesitamos sustento material, pero aquí en este versículo 13 nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros padres, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí también Dios está reflejando la necesidad que tienen sus hijos de la persona misma de Dios, de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si usted necesita ser controlado por Dios, entonces, ¿por qué no le pide? Dios puede concederle para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Recuerde que usted y yo vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vivir? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Simplemente nosotros necesitamos palabra de Dios para nuestras vidas. Y es lo que nos dice en realidad también el Salmo 104:15. Dice, el vino alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. El vino que alegra el corazón, el aceite hace brillar el rostro, el pan sustenta la vida del hombre. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y nos encontramos con Él, todo nuestro ser se llena de mucho gozo y de mucha alegría. Una sonrisa ilumina nuestro rostro, el Espíritu Santo nos llena y nos es una alegría temporal, no solamente aquí, mejor dicho, no solamente es una alegría temporal, sino también es una alegría eterna. Aquí, mi amado hermano, el pan, por ejemplo, se refiere a la palabra de Dios. Es lo que te da el crecimiento. Necesitamos nosotros buscarla a diario y saber hacia dónde nosotros nos dirigimos. Es como cuando usted compra algún artefacto y viene con su manual. El manual de nuestras vidas es la palabra de Dios. La Biblia nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer, cómo debemos de hacer las cosas y cómo no debemos de hacer las cosas. Por lo tanto, usted y yo necesitamos todos los días llenarnos del Espíritu Santo para que de esta manera podamos ser guiados por medio de la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, a la presencia de Dios, vamos a recibir su dirección. Cuando seas muy próspero en algún momento y muy poderoso, cuídate de no olvidar quién te dejó el poder para hacer la riqueza. Recuerda que siempre fue y siempre es Dios para que nosotros de alguna manera tengamos lo suficiente. Y si en algún momento usted tiene algo que sobreabunde, no diga que fue su esfuerzo. En primer lugar, fue la gracia de Dios. ¿Es importante su esfuerzo? Sí, pero por encima de todo está la gracia de Dios para con las demás personas. Amado hermano, muchas veces nosotros tomamos riesgos cuando le pedimos a Dios y Dios nos lo concede y nos concede en sobreabundancia, porque muchas veces ya no estamos confiando en Dios, sino que estamos confiando en las riquezas, en lo que nosotros tenemos. Y eso es muy peligroso para nosotros porque el orgullo puede venir y hacernos desviar del camino correcto de Dios. Usted corre el riesgo de volverse orgulloso y él de que te olvides de él. Entonces Dios dijo que es importante que nosotros dejemos todo por él. Cuando usted le pide a Dios y Dios le concede tal vez ese trabajo estable, Dios le concede tal vez algún bien material, una casa o lo que usted te está pidiendo, ahí por favor recuerde de que no es usted, sino que es la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Dios tuvo compasión de usted. Cuidado con caer en el orgullo y decir que fueron mis hábitos, mi disciplina, mis logros, y cuidado con enfatizarnos tanto en nosotros, porque en realidad Dios es quien provee y sustenta. El agradecimiento como una medicina adecuada para el orgullo
es el agradecimiento. El agradecimiento es la clave que hará que nunca usted se olvide de Dios. ¿De dónde le sacó Dios a usted? Del lodo cenagoso donde usted se encontraba, enderezando sus pasos que estaba totalmente desviado. Dios es quien lo eligió a usted, mi amado hermano. Prosperidad no significa tener muchísimas cosas. Prosperidad significa que Dios haga su voluntad en nosotros. Cuando Dios hace su voluntad en nosotros, eso es prosperidad. No necesariamente sean dinero, sean lujos, sino que si usted está satisfecho con lo que tiene y continúa en la obra de Dios, entonces eso es prosperidad, eso es ser una persona próspera. Nehemías 9:21 nos dice: 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó, no se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. ¿Se da cuenta? 40 años en el desierto y Dios los sustentó, con la misma ropa tal vez, con el mismo calzado. Si Dios lo hizo en su momento antes, entonces puede volver a hacerlo ahora. Lo único que usted necesita es creerle a Dios, que Dios va a proveer y suplir toda su necesidad espiritual, física, emocional. Todo de usted va a ser sustentado por la gracia de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, no se desanime, confíe, siga pidiéndole al Señor lo que usted necesita, pero con fe y diciéndole: Señor, usted es soberano, usted sabe por qué me está pasando estas cosas, pero yo creo y confío que usted proveerá en todo lo que yo necesito. Y en ese momento, cuando usted espera en Jehová, entonces espera en Jehová y Dios al final lo va a escuchar y va a responder a esa oración. Usted se va a dar cuenta de que no ha sido usted, sino fue Dios. Y la gloria va a ser para Él por siempre. Por lo tanto, amado hermano, no se desanima, siga confiando, siga creyendo, siga dándole al Señor lo que al Señor le corresponde, la gloria y la honra de vida a su nombre. Oremos. Dios, te damos gracias porque como a un pequeño papá, mamá le dan de lo que necesita cuando éste le pide, nosotros también cuando te pedimos, Señor, eres tú quien provee y suple todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, bendito Padre, gracias, soberano Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.